Pues gracias por estas palabras que os gustaría que me quedase, pero cuando una persona viene de visita, pues da lo mejor, ¿no? Y da lo mejor y se vuelve a su casa. Pero si se quedase un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, entonces, además de lo mejor, también podríais ver todos sus defectos y diríais, qué bien si se hubiera ido después del fin de semana. Por eso tenéis suerte de tener aquí al pastor Mihai y su esposa. Aprovechadlos, aprovechadlos porque no siempre estarán aquí. Y os traigo saludos, sí, os traigo saludos. Vamos a ponerle ahí la pantalla completa, la presentación. Hay un botón de play arriba en una especie de menú horizontal, ahí. Muchas gracias. Bien. Siguiente. En primer lugar, saludos de mi esposa, que es la que está en el centro, en la foto del centro, ¿vale? Y a su ladito está mi hija Sarai y está su marido. Y luego también están mis nietos ahí abajo. Así que os traigo el saludo de parte de ellos y de mi hija Ana también, que no salió en esta foto. También, como os dije en la mañana, de todo el equipo de Logos. Siguiente. Logos TV hemos tratado de hacer nuestra aportación a la obra de dar el Evangelio y el mensaje adventista a este mundo, ¿no? Una de las cosas que nos gustó es que cuando teníamos TDT en muchas ciudades, llegamos a tener en 52 ciudades. Siento que nunca pudimos tener en Mallorca por cuestiones de negocios de estos peces gordos que no quieren ayudar, pero tuvimos una red nacional que cubría con TDT más del 80% de la población de España y aprovechando eso algunos hermanos tenían sus encuestas y sus pancartas, de manera que se ponían en las aceras, se ponían en las plazas y hacían encuestas básicamente preguntando ¿qué canal de televisión suele ver usted? ¿Y conoce Logos TV? Pues sí, pues no. Y ahí entraban en conversación con las personas, porque ya no eran de una iglesia, ahora eran una tele, y la gente encantados de hablar con alguien de la tele. Siguiente, eso nos fue de maravilla. La iglesia de Pinto llevaba 2 pancartas y hacían 2 puntos cada domingo por la mañana. Aquí recibiendo 2000 conflictos de los siglos de Editorial Sa Feliz, ¿de acuerdo? Que nos duran para unos pocos meses, porque mucha gente nos pide, ¿verdad? Nos pide, muchos espectadores los piden. Y ahí podéis ver a casi todo el equipo también. Este es el hall del lugar donde trabajo. Siguiente. Y bueno, algunos espectadores, por ejemplo, esta chica del centro era pentecostal. Y se casó con el chico de al lado, con el rubio, que es rumano, y entonces él le decía, ven a mi iglesia, y él iba a veces a su iglesia, y decía, ¿qué te pareció mi iglesia? Y dice, gritan mucho, alborotan mucho, no quería ir el chico. Entonces se pusieron a ver Logos TV en la tele, y ella dijo, parece que estos sí que saben lo que dicen, y entonces se pidió visita, fue a la iglesia, y ahora está llevando a los niños, es la responsable de los niños de la iglesia. Y encantadores. Ella le dijo a él un día, ven a ver esta iglesia que voy ahora. Y él, no, ven. Y entonces fue y le dijo, ¿qué te pareció? Dice, hombre, aquí no gritan, aquí está de gusto. Y desde entonces que están ahí, y ahí están los dos en la iglesia. Siguiente, y así podría contaros 1000 y una historias. Esta chica dijo, nunca me imaginé que habría iglesia adventista en mi ciudad. Pues la había, pero ella no lo sabía hasta que por medio de la televisión se encendió el fuego, nos contactó, etcétera. Gente encantadora. Llevamos ahora mismo 130 personas bautizadas, 130 espectadores bautizados, ¿de acuerdo? Antes eran todos en España, por nuestro trabajo en TDT, pero ahora como nuestra fuerte es Internet, pues tenemos muchos bautismos en Estados Unidos, en México, en Argentina, etc. Siguiente. Esta es una de las iglesias que se formaron con espectadores. Mihai estaba en Madrid en aquella época y lo conoce bien. Fue muy ilusionante ver cómo espectadores los reuníamos en un grupo pequeño, en estudio bíblico, y con el tiempo, cuando ya guardaban el sábado, querían un local, ellos mismos querían un local.
y se formaba ese local. Siguiente, así se formó Fuenlabrada, Alcalá de Henares Hispano, que ya se ha organizado como iglesia, Aranjuez, Ribeira, etc. 5 nuevos grupos o iglesias se formaron con los espectadores, gracias. Y estos son el equipo, con la gente con la que trabajo a diario. Como veis, son todos bastante jóvenes, si me quitáis a mí, es un equipo muy joven, pero debido al uso de las tecnologías, tiene que ser así, ¿de acuerdo? Yo soy el único dinosaurio superviviente que cuando ya no sé qué hacer con el ordenador digo, ok, pero ¿me queréis arreglar esto que no funciona? Y ellos me sacan de todos los problemas. Orad por nosotros, porque estamos dando un mensaje bastante ligado a la actualidad. Eso se va a poner cada vez más complicado, cada vez más difícil, más censurado, más delicado, y necesitamos de verdad la sabiduría de Dios. Así que nosotros grabando y vosotros repartiendo, creo que vamos a hacer un impacto y vamos a tener, si Dios quiere, más bautismos todavía. Amén. Y ya creo que es lo último. Sí. Bien, hermanos, pues una vez más tenemos el placer de sumergirnos en la palabra de Dios, ¿no? Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a pasar aquí unos minutos en los que, si Dios quiere, no nos acordaremos ni dónde estamos, ni en qué habitación, porque vamos a estar pensando en estos temas eternos, ¿no? Los discípulos se despertaron, era todavía de noche, y Jesús no estaba en su lugar. Estaba su capa, ¿no? El manto, el típico manto que aparece tanto en la Biblia, ¿no? Estaba el manto, pero no estaba él. ¿Dónde está Jesús? Y empezaron a mirar alrededor, ¿no? Y miraron más y un poco más lejos y le vieron allá al fondo orando, de rodillas, allí orando, ¿no? Y con el rostro iluminado por la luna podían ver el rostro majestuoso como el de un rey. Y se acercaron sin hacer ruido, no querían interrumpir, no querían molestarle ni distraerle, porque era un momento verdaderamente místico, era un momento especial, era todo un espectáculo ver a Jesús en comunión con su Padre. Una oración profunda, intensa. Escuchaban el susurro de sus labios, escuchaban esa oración con acentos marcados, con fervor, con poder, ¿no? Una oración fuerte, una oración que nunca terminaba. Y ellos estaban embelesados mirando a Jesús. Así que esperaron admirados hasta que Él terminó. Y cuando terminó y se puso en pie, se acercaron y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y es una pregunta un poco extraña. Enséñanos a orar. Hermanos, ¿es que ellos no sabían orar? ¿Es que ellos no estaban todos los sábados en la sinagoga, puntuales, como buenos discípulos que quieren estudiar la Escritura, que quieren saber si viene o no el Mesías? Ellos estaban en la sinagoga, ¿verdad? Exceptuando al corrupto Mateo y al terrorista aquel, Simón Zelota. Los otros 10 seguro que estaban ahí en la sinagoga todo el tiempo. Todos ellos habían aprendido de las rodillas de su madre, como todo niño en Israel. Todos habían aprendido las oraciones. La oración más famosa del mundo, diría yo, la Shema, ¿verdad? La oración antigua del libro de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, ¿no? Esa oración la decían al entrar en la casa y al salir de la puerta de su casa. O sea, la oración era una parte vital en el pueblo de Israel. ¿Cómo es que ahora van a Jesús y le dicen: enséñanos a orar? Seguramente porque se han dado cuenta de que no saben orar de esa manera, de que han estado orando de otra forma, más mecánica, más litúrgica, más ceremonial, ¿no? Una oración más de tradición, pero no una oración que realmente trae el poder del cielo a la tierra. Así que se dan cuenta
que ellos nunca han orado así. Y le dicen, Señor, Maestro, enséñanos a orar, ¿no? Y yo creo que todos nosotros deberíamos decir lo mismo. Cuando en la mañana queremos traer el poder del cielo para que nos dé la victoria, cuando queremos orar, ¿verdad? Deberíamos decir lo mismo. Maestro, enséñanos a orar, enséñame a orar, porque si realmente mi oración fuera buena, fuera como la tuya, pues mi vida sería como la tuya también, mis palabras como la tuya, ¿no? Serían como las tuyas, mis actos de amor serían como los tuyos, mi victoria, una victoria, un rostro de acero ante el pecado, ante la tentación impenetrable, sería como el tuyo, pero no lo es, así que yo algo estoy haciendo mal, Señor. Este es el primer paso. Reconozco que no sé orar, reconozco que no lo he estado haciendo bien. Si podemos llegar a ese punto, entonces tenemos mucho por delante. Todos nosotros habremos tenido experiencias de oración, hemos tenido momentos buenos y quizá podríamos dibujar nuestra vida, yo también, como una serie de puntos, ¿no? A veces pues decimos, aquel día tuve una experiencia con Dios. ¿Pero por qué tiene que ser aquel día? Y a lo mejor han pasado 5 años ya. ¿Por qué recuerdas esa experiencia con Dios, ese momento de comunión intensa? ¿Por qué no vivirlo todos los días, verdad? ¿Por qué no vivirlo todos los días? ¿Por qué no convertir esos puntos de comunión con Dios en una línea? Esta es la tarea que os dejo hasta que nos volvamos a ver. La tarea que os dejo para casa es convertir estos puntos de intensa comunión con Dios en una línea que hasta controle tus sueños, porque tu mente sea propiedad de Dios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para que se cumpla esa escritura que dice, hasta que hayamos sellados a todos los siervos de nuestro Dios. Esto es lo que está escrito. Yo sé que hay muchas opiniones, muchas formas de entender, de interpretar, pero lo que yo entiendo en la Biblia es que tenemos que ser propiedad de Él. Me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Y esta oración pues va a ser la clave, la verdadera clave de nuestra victoria. Yo he pensado, ¿cómo vivió Jesús su crisis final? Porque esto va a ser muy interesante. Jesús también vivió una crisis final, ¿o no? Una crisis final como la nuestra, con persecución, con el problema, con todas esas cosas, con el poder religioso unido al poder civil, ¿verdad? Que el poder religioso está irritado por su mensaje y entonces el poder religioso apela al poder civil, ¿no? Caifás y Pilato dice, ¿pero qué? Pues que sí, que lo tienes que matar. Y dice, bueno, pues vale, pues lo mato, lo que tú digas. Esta, una situación muy parecida a cómo se dibuja la crisis final para los años que tenemos por delante. Por eso es muy interesante y me propuse hacer un repaso de la crisis final de Jesús y es por eso el título de este tema, porque seguro que muchas cosas podemos aprender. ¿Cómo vivió Jesús los últimos 3 años y medio de su vida? Un tiempo muy interesante en la Biblia. ¿Recordáis? Jesús vive 3 años y medio de ministerio, asediado, perseguido, difamado, calumniado y al final torturado y asesinado. ¿Recordáis Elías? Elías resulta que también tiene que huir de las ciudades, tiene que andar por las montañas porque le persiguen durante 3 años y medio que estuvo sin llover, ¿recordáis la historia? 3 años y medio también, ¿no? Lo cual son 1260 días exactamente.
Con lo cual entramos ya en Daniel, en Apocalipsis, que habla de una persecución de 1260 días, sobre todo en Apocalipsis 13, donde ya es una persecución en el tiempo del fin, no en el pasado. Y sigue hablando de 1260 días y que la gente recibe la marca de la bestia y todo ese conflicto que ahora está de gran actualidad, ¿no? 3 años y medio. Bueno, pues para Jesús también fueron 3 años y medio, ¿no? Lo que le dejaron vivir, no le dejaron vivir más. Y ya hemos hablado del primer punto. Enséñanos a orar, ¿verdad? Es decir, un plan devocional sólido, ¿de acuerdo? Probablemente a clase de pilates no quieres faltar, a clase de inglés no quieres faltar. ¿Por qué? Porque has pagado 25 euros al mes y no te vas a perder la clase, que a lo mejor te cuesta ya casi 7 euros la clase, por lo tanto no te la pierdes. Bueno, ¿y por qué perdernos esa clase de oración, ese devocional importante, ¿no? Vamos a leer Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1. Lucas capítulo 11, versículo 1, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Interesante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dice esta frase, ¿no?, que hacemos nuestra. Señor, Maestro, enséñanos a orar. ¿Creéis que Jesús tenía un plan de devoción sistemático? ¿O oraba, digamos, 3 veces por semana cuando se aburría, cuando estaba esperando el metro, ¿no? Porque a veces yo tengo que reconocer que me ha pasado así, ¿no? Orando a salto de mata, como si fuera cualquier cosa. Y esto, pues es un punto que he elegido para el primero, porque está muy claro en el Evangelio y a veces en nuestra vida no está tan claro. Os voy a leer un texto de Ellen White que habla de la oración en el libro Mensajes para los Jóvenes y la verdad, muy bonito, muy bonito. Es un clásico, seguro que ya lo habéis escuchado alguna vez, pero no tiene desperdicio. Dice así, la oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de vida y fortalece los tendones y los músculos de la experiencia religiosa. ¿Quién no quiere fortalecer los músculos, verdad? El tema de mañana por la tarde se llama el músculo de la fe, y estaremos hablando de esto, viendo medios prácticos para hacer amena nuestra vida de oración, amena y efectiva. Descuídese el ejercicio de la oración o órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Así es, la oración es el aliento del alma. Bien, pues pensaba hacer unas fotocopias con esto y entregar, pero la verdad me ha parecido mejor idea que lo recibáis en vuestra lista de difusión de WhatsApp de la iglesia y de esta forma lo tenéis en vuestro teléfono, lo podéis imprimir, lo podéis guardar, ¿verdad? Lo podéis tener ahí a mano para repasarlo, para reenviarlo, etc. Una preciosidad de texto. Una de las cosas que me llamó la atención
es que le preguntó, alguien atrevido le preguntó al pastor Alejandro Bullón. ¿Cuántos conocen a Alejandro Bullón? Es posiblemente el pastor más querido de toda la iglesia adventista hispana, ¿no? Por ese don que Dios le ha dado. Le preguntaron al pastor Bullón, cuéntenos, ¿cuál es el secreto de su éxito en el evangelismo? ¿Por qué tanta gente se entrega a Dios, se bautiza? Y dice, ¿por qué me preguntas si no lo vas a hacer? Eso dijo. Él es así, Alejandro. Y dice, y no contestó, pero esto se hizo conocido y otro se animó, y dijo, pastor, le digo de verdad que si usted lo dice, yo lo voy a hacer. Dice, ¿de verdad lo vas a hacer? Dice, sí, pastor, cuéntenos su secreto. Dice, bueno, pues si tú lo vas a hacer, yo te digo. Mi secreto es uno. Dice, yo oro 4 horas cada día. Ese es mi único secreto. La verdad es que uno se queda un poco descolocado, porque uno piensa, bueno, no será eso, será que tiene algún libro de homilética, será que tiene algún truco de estos psicológico, ¿no? Es lo primero que viene a la mente. Pero no creo que él se dedique a mentir. Él dice que ese es su secreto, que esa es la diferencia. Qué interesante. ¿Pero qué pasa? Pues que orar nos resulta aburrido. Orar nos resulta aburrido, hermanos. Pero ¿sabéis por qué nos resulta aburrido normalmente? Creo yo. Nos resulta aburrido porque no hemos hecho un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio es hacer de Dios tu amigo. Hacer de Dios tu amigo. Y si haces de Dios tu amigo, un buen amigo, un confidente, que jamás te va a traicionar, que va a estar a tu lado, que te va a sacar los problemas, te va a sacar de los problemas. Ese amigo de verdad que todos queremos tener, ¿no? Que nunca te deja tirado, aunque no lo merezcas a veces. Y si tú haces de Dios tu amigo, entonces se te pasa el tiempo orando. Hay verdadero amor, verdadero cariño en la oración. Hay verdadera confianza y la persona es transformada. Y de alguna forma sales de allá con un batallón de ángeles contigo para realizar cosas interesantes. Hermana, hermano, tenemos que aprender a ser como Jesús. Jesús vivió la fe que vence al mundo y tenemos que hacer la nuestra. Nuestra forma de vida debe ser sustituida por la suya. Y cuando todavía no ha salido el sol, ahí empieza la jornada de Jesús. Ahí debe comenzar la tuya. De esta manera, Señor, enséñanos a orar. Mañana estaremos hablando de algunas estrategias o algunas formas de orar que nos pueden ayudar. Vamos a buscar Juan 6:15. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 15. Juan 6:15 dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús, como tenía el peligro de que le hicieran rey, él tenía que elegir entre un reino terrenal y un reino espiritual. ¿Y qué eligió? Eligió el reino espiritual porque es eterno. Es así, ¿de acuerdo? Vosotros recordáis cuando en las tentaciones del desierto el diablo le hizo una oferta. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Me gusta cómo comenta Ellen White este momento porque realmente el príncipe de este mundo, el diablo, realmente le podía ofrecer a Jesús una posición de reino terrenal muy importante. Y podía hacer Jesús, bueno, virguerías podía hacer. Podía acabar con las guerras, podía acabar con el hambre, podía enseñar a la gente a portarse bien, a ser amables, a ser solidarios. Bueno, podía hacer la Agenda 2030, podía hacer Jesús. Porque podía ser un líder político y hacer grandes cosas, ¿verdad? Pero sin salvarles del pecado. Y Jesús, aunque podía haber hecho grandes cosas, si se hubiera sentado en el trono del César, ¿verdad? Podría haber hecho grandes cosas, pero no eran tan grandes como si le decían no al diablo. Porque podía salvar a la gente de todos sus pecados, de todos los países y de todas las épocas. Nosotros también tenemos que hacer esta elección. Tenemos esta elección. Lo digo porque hoy te van a decir lo mismo. Hoy va a venir una onda espiritual tremenda, ¿vale? Y el mismo tentador te va a decir, mira, es que ahora vamos a hacer aquí el ecumenismo y aquí todos van a ser hermanos y fíjate cómo salta la gente con el Espíritu Santo, qué fervor, qué fuego, qué alegría, ¿no? Va a haber un gran subidón, si me permitís la palabra, espiritual, que nos vamos a quedar asombrados. Los ángeles caídos van a organizar en este mundo una religión falsa muy parecida a la verdadera, tal como dicen los últimos capítulos de Apocalipsis. Va a haber un gran fervor religioso aquí, ¿no? Y el mundo parecerá que se une, ¿verdad?, en torno a esa maravillosa figura del domingo, el día clave, el día sagrado y bla, y bla. Y entonces todo aquel que no se apunte, pues la verdad, va a caer muy mal, Va a caer muy mal, de auténtico fanático, estúpido, odioso, ¿de acuerdo? Y para acabarlo de arreglar, como dice la Escritura, van a venir espíritus, ángeles caídos, en forma de ángel de luz, y van a decir, pues yo soy el apóstol Juan, ¿no?, que he venido del más allá para deciros que esto es lo que hay que hacer. Espíritus engañadores para calentar más el ambiente espiritual. Y claro, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir, no, es que estos son ¿qué? Son demonios. El conflicto de los siglos se escribe, grande será la ira contra aquellos que no acepten esos mensajes celestiales, claro. O sea, celestiales entre comillas. Lo vamos a tener un poco crudo y nosotros vamos a decir, bueno, me sumo aquí y seguro que puedo hacer mucho, pero vas a poder hacer más si sigues los pasos de Jesús, ¿de acuerdo? Y no aceptas esa situación. Jesús también era algo alternativo, hoy es una palabra de moda conspiranoico. Las personas, ¿verdad?, que dicen que ya viene el tema, que el mundo va a cambiar ya. Buscad conmigo en Mateo capítulo 4, 17, porque en el tiempo de Jesús había continuo debate de si el tiempo había llegado o el tiempo no había llegado. Y había una posición oficialista que decía que el tiempo no había llegado, tranquilos, no irritemos a los romanos, que a los romanos no les gusta esto del Mesías, que venga aquí a gobernar un Mesías. Pero los más alternativos decían, el tiempo ha llegado. Y resulta que allá en el desierto se levanta un profeta, Juan el Bautista, que sacude a la nación. ¿Y qué dice el profeta? La frase de la polémica. El tiempo se ha acercado, el reino viene, arrepentíos y creed el Evangelio. Y resulta que luego viene Jesús con lo mismo. Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto levantaba ampollas, hermanos, ¿no? Esto es que ya, que el tiempo ha llegado, que el reino se ha acercado, que es el tiempo, que algo grande va a pasar. Y eso causaba mucha emoción y alguna que otra revuelta a cuchillazos, ¿no? Era el tema de moda. Si el tiempo había llegado o el tiempo no había llegado. Y por eso está aquí, es el testimonio de esta frase. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante. Lo mismo que también estaba diciendo Juan. Algo interesante es que Jesús supo elegir tus batallas y tú vas a tener que elegir las tuyas. No podemos meternos en todos los líos, en todas las peleas. Tenemos que elegir solo las que sean de Dios. Mateo 14, del 3 al 4. Es otro aspecto de esta crisis final de Jesús, donde podemos ver sus pisadas. Yo he vivido a veces en el Pirineo, en la montaña, y cuando andas por la nieve y hay casi medio metro de nieve, te das cuenta que cuando vas caminando varias personas, tienes que pisar justo en la pisada del de delante. De manera que hay unos agujeros que el primero va haciendo en la nieve y todos los demás van a pisar justo en el mismo agujero, porque si no, es realmente agotador. Con Jesús tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que seguir sus pisadas. Mateo 14, del 3 al 4. Dice así: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Este Herodes da un poco de pena, no tenía ninguna personalidad. Y como él estaba en adulterio con la mujer de su hermano, pues Juan el Bautista le decía: no te es lícito tenerla, estás en pecado. Y bueno, ¿cómo se atrevía este, que va prácticamente en calzoncillos por la vida? ¿Y cómo se atreve este a señalarle al rey un pecado? Pues se atrevió. ¿Tenía razón o no? Tenía razón. Jesús ya circulaba por ahí. Tenían la misma edad. Esta denuncia del pecado del rey terminó, como sabéis, en aquella fiesta cuando Salomé danzó y el rey borracho, además de tonto, permitidme, además ahora borracho, pues dio la orden de que le cortaran la cabeza al profeta más grande que ha habido en este mundo. Impresionante, ¿verdad? Bien. Jesús sabía todo esto. Y Jesús le señaló el pecado al rey, se metió en la misma pelea o la dejó pasar. Seguramente, pues tenía razón para seguir señalando, ¿no?, al rey, porque ahora además de seguir adulterando, ahora había asesinado al profeta que le decía la verdad. ¿Se metió Jesús en esa pelea? No. ¿Por qué? Porque él tenía unas peleas más importantes. Tenía que salvarte a ti y a mí y darnos la vida eterna. Y no podía luchar en todas las peleas. Aquí hay una lección para ti y para mí. ¿De acuerdo? Es posible que tú digas: hay que ayudar a las mujeres de Nigeria. Pues es verdad, merecen ayuda, es una injusticia, ¿verdad? Hay que ayudar a los refugiados de Biafra, ¿no? Hay que ayudar a los gays que están en la cárcel en Marruecos. Pues hay que ayudarles, ¿por qué les tienen que meter en la cárcel y apalearlos, ¿no? Hay que ayudar a este, hay que ayudar al otro, sí, todos son batallas muy interesantes. A veces vas a pensar: este versículo yo lo entiendo así, y puede ser que hagas de eso el todo,
el punto central de tu experiencia religiosa. ¿Y por qué la Iglesia no acepta mi interpretación? Y te vas a meter en una batalla. Y puede ser que tengas algo de razón, pero hermana, hermano, elige tus batallas. No puedes pelearlas todas. Jesús no las peleó todas, las rechazó y eligió las necesarias. Habla con Dios y no te metas en todo, no te metas en todo. Métete en las peleas imprescindibles que te lleven a recibir el sello de Dios y que te lleven a dar el Evangelio a los demás. Jesús tenía un ministerio sacerdotal, un ministerio de sinagoga o un ministerio laico. Vamos a buscar en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos del 8 al 10. Es la voluntad de Dios que tengamos pastores. Es por eso que está claramente explicado en la Biblia. Para eso Él reparte dones. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, ¿verdad? Pero uno será pastor, porque Dios le dio ese don. Y los otros 100, pues serán laicos, ¿verdad? Por lo tanto, la Biblia va a ser, sobre todo para los laicos, por la simple razón de que son más personas. Mateo capítulo 10, del 8 en adelante, dice así: sanad enfermos. Aquí está enviando a los 12 discípulos por primera vez. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre para vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Una frase interesante. ¿Y qué significa el obrero es digno de su alimento? Pues que los laicos pueden desarrollar su ministerio, todo lo que puedan, ¿no? con el poder de Dios, y su trabajo les hace merecedores de su alimento. El obrero es digno de su alimento. Jesús ordena a los 12 y los envía a predicar. Era un ministerio laico, ¿verdad? Desde siempre, de la era de los patriarcas y los profetas, ha habido ministerios laicos. Es verdad que en España no son muy corrientes, ¿no? Por desgracia, pero es un tema que para mí es un tema sensible. Un ministerio laico es aquel que, recibiendo un don de Dios, no necesita ni de una acreditación, ni de un salario, ni de que le digan a dónde tiene que ir, sino que él, de alguna forma, tiene ese fuego en sus huesos y tiene que hacer algo. Y va aprendiendo, dándose golpes por ensayo y error, ¿verdad? Basado en resultados, ¿no? Y cuando uno tiene un don, nunca tú puedes decirlo. Lo dirán los demás. Son los demás que te lo dirán a ti, ¿de acuerdo? Y un don es solo evidente por sus resultados. Y los resultados son milagros. Sea el don que sea, ¿de acuerdo? Sea el don que sea. Es la voluntad de Dios que vayamos abandonando la mentalidad milenaria, tradicional, ¿verdad? Y que nuestra iglesia esté basada en dones, en los dones que Dios ha suscitado en las personas, porque entonces la iglesia tendrá mucho poder, ¿verdad? Y todos serán felices en lo que hacen, desarrollando su don. Dios solo tuvo un hijo y soñó para él: ¿qué será mi hijo? Pues lo que será es líder de un ministerio laico. Será un evangelista laico, ¿verdad? E irá libre, predicará lo que yo le diga, ¿verdad? Y no rendirá cuentas a nadie. No tendrá que velar por las propiedades ni por el bienestar del patrimonio de su institución, no. Velará por las almas de aquellos a quien predica, velará por la verdad de lo que enseña, ¿de acuerdo? Jesús vivió así su crisis final y nosotros debemos aprender de él, ¿de acuerdo? Por eso no reciben un salario, sino que, como dice aquí,
No os preveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, yo proveeré para vosotros. Y así salió Jesús, y así salieron los 12, salieron los 70, luego los 500, luego los miles, ¿verdad? Y dice Ellen White que así se terminará la obra también, cuando todos los laicos, ¿verdad?, se pongan las pilas con su don y se pongan a terminar la obra. Para eso hay que soltar un poco, como hizo Jesús, ¿no? Saber ir por la vida ligero de equipaje, ligero de equipaje. Escuché un investigador que comparaba la conducta de los humanos y de los simios. Y decía, si un simio se pusiese a acumular, como hacemos las personas, acumular dinero, acumular objetos, acumular bananas, lo que pueda acumular, pues los investigadores se pondrían a estudiarlo con mucho interés, porque dirían, este se ha vuelto loco, pero ¿para qué quiere acumular tanto? ¿Para qué quiere acumular, no? Y yo, me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención porque yo tuve que aprender esto también. Tuve que aprender esto. Esto que acabamos de leer en Mateo 10:10 es una lección para todos nosotros. ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Sí. Bueno, pues son unas pocas frases las que tenemos en el Evangelio. Vamos a tomarlas en serio, hermano. No son para otra época. No son frases sacramentales para enmarcar. Tienen que ponerse en obra. Tienen que ponerse en la práctica. Valentía. Marcos 9:51. Marcos capítulo 9, 51. Bueno, aquí hay algún problema porque no tiene. Es ese texto, perdonad, es ese texto que dice que puso su rostro como un pedernal, ¿no? Que desde aquel día Jesús puso su rostro como la piedra y dijo, vamos a ir a Jerusalén. Y sabía, ¿no? Le dicen los discípulos, pero Señor, si hace nada te querían matar ahí, te querían matar, por eso nos vamos a la ciudad. Bueno, pero ahora vamos a Jerusalén. Y Jesús sabía lo que le esperaba, pero él fue de forma decidida y dice la Biblia, puso su rostro como un pedernal, que es una frase también del Antiguo Testamento, de Isaías y así. Es poner el rostro duro, ¿no? De forma que no quieres ceder, quieres estar fuerte en ese punto, inflexible. Y ya sabéis, le decían los discípulos, Señor, en ninguna manera, no permitas que te pase eso. Y él les decía claramente, es necesario que vaya y que padezca mucho de escribas y fariseos y que sea muerto. Y le dicen, Señor, no permitas que te pase esto. Apártate de mí, Satanás, que no entiendes, ¿no entiendes? Yo a esto le he llamado valor, coraje. Jesús afrontó su destino con valor, sabiendo cómo termina la historia. Vamos a leer ahora Mateo 23, versículo 23. ¿57? Isaías 57, sí, pero me refería al... ¿Cómo? Lucas 9:51, ahí está, Lucas 9:51. Mateo capítulo 23, versículo 23. Tú que me estás escuchando, que no sé de qué religión eres o si no eres de ninguna, este texto es para todos nosotros. Al hablar de salvación, al hablar de la verdad, pues siempre hablamos de iglesias, pero no importa de qué iglesia seas, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús
no se sometió a su iglesia. Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Exclamación. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Hermano, iglesias, sí, ¿por qué no? La iglesia es una bendición, pero lo más importante es la justicia, la verdad, el amor. Esto es lo que hay que hacer sin dejar lo otro. Así que tanto si eres mormón como si eres católico, evangélico o testigo de Jehová, pentecostal o ateo perdido, seas lo que seas, no necesitas someterte a la iglesia. Yo no podía creer, precisamente por los males de la iglesia. Cuando yo hice la secundaria y aprendí lo que era la Inquisición, el poder papal, las cruzadas y todas aquellas carnicerías, dije, bueno, a mí ya no me interesa nada la Biblia, pero nada. Tuve que aprender que precisamente Cristo en la Biblia es lo contrario de aquel clero, lo contrario, ¿verdad? Y tuve que aprender a separar lo que es la verdad de Dios de lo que es mensajes de la tradición de las iglesias. Tú tendrás que hacer lo mismo. Jesús fue capaz de romper con la tradición de su tiempo. Y nosotros, si es necesario, debemos hacer lo mismo. Debemos seguir sus pisadas. Marcos capítulo 15. Evangelio según San Marcos capítulo 15, versículos 1 y 5. Marcos capítulo 15, versículos 1 al 5. Dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Interesante, ¿verdad? Como se suele decir de Herodes a Pilatos, ¿no? Fue de Herodes a Pilatos, de uno a otro, ¿no? Para conseguir su condena. Como según la ley romana el Sanedrín no podía condenar a muerte, pues tenía que condenarlo el gobernador romano. Y el gobernador romano podía decretar la muerte y ejecutarla. ¿De acuerdo? Así que lo consiguieron. Y ahí el poder religioso se unió aquel día al poder civil, ¿verdad? Para que el poder civil fuera la espada que matara a Jesús. Nosotros somos su cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y curiosamente en la crisis final va a pasar más o menos lo mismo. Va a haber un poder religioso por un lado y un poder civil por el otro. Son las dos bestias de Apocalipsis 13, están ahí claramente delimitadas, ¿verdad? De manera que el poder religioso no tolera el mensaje del Evangelio y le pide al poder civil que nos persiga. Y ahí sale la policía y ahí el poder civil, ¿verdad?, es el que se encarga de lidiar con los disidentes, ¿no? Con las personas peligrosas, conspiranoicos, negacionistas, que son negacionistas porque le dicen que tienes que creer en la evolución. Y dicen, no, yo soy negacionista, me niego a aceptar la evolución. Oh, pero tú tienes que aceptar el domingo es nuestra salvación, es la salvación que Dios nos pone. Esta ley dominical es una herramienta de Dios. Me niego, soy negacionista al 100% del domingo, ¿no? Y, sinceramente, como decíamos el primer día, los telediarios, los informativos nos están llevando, ¿no? Nos están llevando, ya sabemos a dónde, a qué punto, y en algún momento, hermano, tú te tendrás que despegar de ahí. En algún momento tendrás que independizar tu criterio de los informativos, ¿no? El momento solo lo podrás elegir tú. Algunos ya hemos vivido ese momento y ya nos hemos independizado hace rato, porque sabemos a dónde conduce, al cumplimiento de las profecías. ¿De acuerdo?
Bien, pena de muerte por el poder civil, es lo que acabamos de leer. Velad, este es el último punto que tengo aquí. Velad, Mateo 26, 41. Un momento que pone los pelos de punta, ¿verdad? Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En qué momento estamos aquí, hermanos? ¿En qué momento de la vida de Jesús estamos aquí? Estamos en Getsemaní. Interesante. ¿Sabéis qué significa Getsemaní? En arameo, Getsemaní significa prensa de aceite, ¿no? Prensa de aceite. Una interesante imagen para estar bajo presión, ¿no? Y Jesús está en Getsemaní y les dice a los discípulos que velen. ¿Qué hicieron ellos? Otra vez encontramos este psicodrama de los discípulos por aquí y Jesús por allá, tan diferentes, ¿no? Los discípulos durmiendo y Jesús velando. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Otra vez esta ilustración tan didáctica que les dice tienen que velar para que no entren en tentación. Qué comportamiento glorioso podían haber tenido al lado de Jesús. Qué comportamiento heroico. Pues, ¿cuál fue su comportamiento? Salieron corriendo, hermanos. Salieron corriendo. Hasta Pedro negó, ¿verdad? Bueno, un desastre, la gran desbandada. Velad. Jesús estuvo velando porque Jesús afrontaba su crisis final en comunión con Dios. Y es la única forma de hacerlo, también para ti y para mí. Por eso, hermana, hermano, velad. Este es mi mensaje para hoy. Muchas cosas se podrían decir de Jesús, ¿verdad? Pero al menos estas 7 u 8 pinceladas hemos podido sacar de cómo Jesús vivió su crisis final. Hace poco escuchaba en Radio Nacional el testimonio de alguien que, vamos, es que me quedé impactado. Me parecía increíble, pero ha sido real. Esos muchachos fuertes de 20 y pico años, ¿verdad? Fornidos, atletas, robustos, pues se fueron a subir a una de esas montañas del Tíbet, allá arriba, a esos 8000, y bruscamente puede cambiar el tiempo y la muerte se acerca con sus alas negras cuando menos te lo esperas. Y resulta que eso sucedió y empezó una tormenta de nieve. Uno de ellos resbaló, cayó unos cuantos metros, se rompió una pierna. Madre mía. Bueno, el caso es que estaba tan mal que lo dieron por muerto. Y como costaba tanto avanzar, lo dejaron ahí y trataron de salvar sus vidas y como pudieron entre la nieve, ¿sabes? Con nieve por encima de las rodillas, llegaron al campamento base y ahí se calentaron, ahí se reanimaron y pudieron descansar, ¿de acuerdo? La tormenta no paraba y vientos y nieve y curiosamente 3 días después aquel que dejaron por muerto llegó arrastrándose al campamento base. 3 días y 2 noches arrastrándose. Y eso que estaba muerto. Eso ha sido impresionante, hermanos. Lo que es capaz de hacer una persona. Y dirás, pero si ya lo dieron por muerto. Sí, sí. Le preguntaron, ¿cómo pudiste llegar hasta aquí si nosotros, no, estando bien con 2 piernas, casi no llegamos, casi nos morimos sin poder llegar? ¿Cómo has llegado tú aquí con una pierna rota? El chico les dijo, yo rechacé todo pensamiento negativo.
Y esa fue su respuesta. Y le dicen, pero algo más habrá. Yo rechacé todo pensamiento negativo. Cuando yo pensaba, voy a morir, lo rechazaba. Cuando yo pensaba, me estoy congelando, lo rechazaba. Cuando yo pensaba, es que no puedo llegar, lo rechazaba. Yo rechacé cada pensamiento negativo y en mi mente solo estaba, he de llegar ahí. Qué lección, hermanos, para nosotros, ¿no os parece? ¿No os parece? Al fin y al cabo, es más que la vida física lo que tenemos por delante. Tú y yo tenemos que decir esto. Yo rechazo cada pensamiento negativo. Dime la verdad. Cuando te viene un pensamiento negativo, ¿te lo pone Dios? No, te lo pone la serpiente. De manera que tú eres la mujer, ¿vale? Y Dios te pone pensamientos positivos, pensamientos de fe, promesas sólidas de acero. Pero viene la serpiente y te dice pensamientos negativos. Y a veces nos los creemos, hermanos, y nos debilitamos, nos venimos abajo. Así que, hermana, hermano, velad. A esto le llamo yo velad. Rechaza todo pensamiento negativo. ¿Tenemos las promesas de Dios? Pregunto. Las tenemos. Por lo tanto, hermano, hermana, adelante, que Cristo viene pronto. Amén. Señor siempre está a nuestro lado. Te agradezco por tu misericordia. Te agradezco por tu bondad, por tu cuidado y por santidad. Te agradezco por tu amor. Tú estás aquí, me coges de la mano. Cuando estoy triste, me quitas lágrimas. Tú estás aquí cuando te necesito. Tú estás aquí, Señor, con tu amor. Te agradezco por tu misericordia. Te agradezco por tu bondad, por tu cuidado y por santidad. Te agradezco por tu amor. Tú estás aquí, me coges de la mano. Cuando estoy triste, me quitas lágrimas. Tú estás aquí cuando te necesito. Tú estás aquí, Señor, con tu amor. Te agradezco por tu amor. Amén. Amén. Oremos. Amado Padre, Señor, te damos muchas gracias. Aquí nos hemos reunido en tu nombre y tu Espíritu nos ha hablado y nos sentimos, Señor, que nuestra fe se ha fortalecido. Te damos gracias de todo corazón. Ahora te pedimos, Señor, que en nuestro entorno, en las personas que nos rodean, Señor, podamos transmitir esta fe, esta confianza que tenemos contigo y este mensaje que nos has dejado. Ayúdanos a cada uno para que sea una luz allá donde está. Que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.